Historia de Aragón, con Sergio Martínez. En el año 1895, los hermanos Lumière patentaron un invento revolucionario, el cinematógrafo, mientras que justo un siglo más tarde, en 1995, se estrenó Toy Story, la primera película de la historia totalmente animada por ordenador. Para saltar de un punto a otro se necesitaron muchas y grandes innovaciones técnicas y tecnológicas que hicieron de la industria del cine lo que es. Y una de esas figuras pioneras que lo hicieron posible, uno de los padres de lo que hoy llamamos efectos especiales y también del cine de animación, tiene sabor aragonés. Y es que en esta ocasión te vamos a contar la historia del turolense Segundo de Chomón. Soy Sergio Martínez, en la técnica está Carlos Iarzábal y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Llegamos al episodio número 173 de Historia de Aragón, un episodio que por su temática va a ser algo atípico ya que va a tratar de un tema al que pues no os tenemos acostumbrados, aunque no por ello va a ser menos interesante, por supuesto. De hecho, va a ser todo lo contrario, pues vamos a hablar de cine, o mejor dicho, de sus inicios y de lo importante que fue para ello a nivel mundial, porque nos vamos a hablar de a nivel mundial, pues un aragonés como el turolense Segundo de Chomón. Una figura que cayó prácticamente en el olvido, incluso en Aragón y en la propia España, y que, bueno, poco a poco, eso sí, no sin esfuerzo, se está consiguiendo recuperar al menos una pequeñísima parte del reconocimiento que se merece, porque fue importantísimo como venimos diciendo. Va a ser un programa en el que vamos a viajar un poco por la Europa de finales del XIX y las primeras décadas del siglo XX. Pasaremos incluso por Cuba, haremos un pequeño viajecito, no sé si de placer, creo que no, siguiendo pues los pasos de Segundo de Chomón, y seguiremos avanzando para llegar a contaros la relación que tienen, por raro que parezca, como he dicho en la presentación, este cineasta nacido en la ciudad de Teruel, con uno de los mayores éxitos cinematográficos de la historia del cine, como fue y sigue siendo, y ahí están las diferentes secuelas que se van haciendo de Toy Story, ¿no? Ese primer largometraje de Pixar animado, pues hecho enteramente por ordenador. Y para hablar de todo esto, en esta ocasión, pues me acompaña, un invitado que se estrena hoy, es la primera vez que está con nosotros aquí en el programa, Ángel Danavés, licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza, con doble máster en Educación, así como en Investigación y Estudios Avanzados de la Historia, además de dibujante e ilustrador. De hecho, ha colaborado más de una vez con Historia de Aragón con el tema de la ilustración. Y bueno, de hecho, sus trabajos y gusto en el mundo del dibujo y la ilustración que mencionaba, pues le han llevado a ser una de las personas que particularmente, pues que conozco del mundo de la animación, que más conocen ese inicio, ¿no? de la animación, de su evolución, esos primeros pinitos en la industria del cine, y que bueno, pues que nos ha llevado hoy aquí para hablar de la importancia que tuvo Chomón en todo este proceso de, pues eso, del comienzo de la animación en el cine, y sobre todo una figura como este turolense. Así que, Ángel, bienvenido a los micrófonos de Historia de Aragón, aquí en Aragón Radio. Muy buenas, Sergio. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, nervioso, muy nervioso. Yo soy una persona muy nerviosa. Muy nerviosa. Y aunque... Pues no lo parece, ¿eh? Se te nota plomo, se te nota aquí. Bueno, por dentro va la profesión, ¿no? A los 30 segundos se te va a olvidar que estás aquí. Estarás, espero que disfrutando, hablando de historia, y en este caso historia del cine, con un altísimo sabor aragonés. Exactamente, Segundo de Chomón. Exactamente, porque bueno, pues una figura que, bueno, que has estado investigando últimamente. Bueno, has estado leyendo bastante sobre él, porque es una figura pues que te choca, ¿no? Digamos, que te atrae en ese sentido. No diría investigar como tal, pero sí, pues me he interesado muchísimo por estas cosas, por el tema de la historia de la animación, del cine animado, etcétera. Y claro, cuando empecé a indagar sobre todo esto y me encontré con que había un tío de Teruel, dicho así vulgarmente, que hacía sus pinitos a principios de siglo, pues dije,
hay que saber algo de este hombre. Claro, porque alguna vez sí que lo hemos mencionado. Quizás no tanto aquí en este programa, pero sí pues en nuestra web, en historiadragon.com. Y bueno, a ver, gracias a ese trabajo que mencionaba antes, pues poco a poco, muy poco a poco, pero se va haciendo posible que cada vez lo conozca su figura más gente, aunque sea un poquito al menos, decir, siempre se incide, que también hablaremos de ello, en que es uno de los pioneros en el mundo del cine, de lo que hoy llamamos efectos especiales. Pero es que algo también, que esto quizás no se incide tanto, es que también es un pionero en el cine de animación, que luego hablaremos y le haremos el decir, oye, ¿por qué narices esta gente está hablando de Toy Story? Y de alguna otra película. Pues es que lo vamos a hilar y veremos, porque esto todo comienza precisamente en un artículo que escribió Ángel para nuestra página web hace un tiempo en historiadragon.com, que hacía un trabajo sobre esto, sobre el tema de Segundo de Ochomón, con sus pinitos de este hombre, de este turolense, con el tema pues de la animación, del stop motion, como luego hablaremos de todo ello, y mencionaremos algunas de esas películas, de esos primeros largometrajes, porque va a ser muy interesante, ¿no? Y bueno, si te parece, y si no te parece también, el programa lo vamos a dividir en dos secciones. Una primera en la que vamos a hablar pues un poco más de la vida, un poco más personal de este protagonista de Segundo de Ochomón, pues no sé, sus orígenes familiares, los lugares que fueron importantes en su vida personal y también para su propia formación, ¿no? Lo que le llevó poco a poco hacia el camino de algo que estaba además empezando justo en ese momento, como era el cine, ¿no? Era algo totalmente nuevo, innovador y algo que era prácticamente magia, ¿no? Incluso casi nos lo parece todavía hoy en día, a pesar de todo. Pues imaginémonos en esa época, ¿no? Y también hablaremos un poquito, y le daremos también un poquito de salseo rosa, ¿no? Un pelín, hablando de esa vida personal, ¿verdad? Alguna cosilla que... Y luego ya, pues mientras tanto, ese segundo bloque que hablaremos, pues nos centraremos más en esa carrera cinematográfica y sobre todo en esas importantes innovaciones técnicas y tecnológicas que Segundo de Ochomón lleva a cabo. Así que bueno, si te parece, la primera pregunta que te lanzo, pues nos lleva evidentemente a la ciudad de Teruel, ¿no? ¿En qué año nació y Segundo de Ochomón? Y bueno, ¿cuál es su entorno familiar? ¿Cuál es su evolución en esos primeros años? ¿Qué relación tiene con Aragón aparte de nacer en Teruel o con otras localidades aragonesas? No sé, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, realmente ya es de todo sabido que Segundo de Ochomón era turolense, nació en Teruel, pero realmente él se fue muy pronto a Valencia. Se fue a vivir a Valencia y luego fue rondando otras ciudades que veremos más adelante. Pero realmente, y esta es vamos a poner la decepción ya al principio del programa, ¿vale? Ya nos lo quitamos. Esta es la típica decepción de Segundo de Ochomón para todo Aragón. Nació en Teruel, pero a los 2 añitos se fue. Bueno, pues aquí está aquí el programa de esta semana. Nos así vamos. Que muchas gracias. Rellenamos con música el resto de la hora y ya está. No, es broma porque hay muchísimo que contar, que contar. Realmente sí. Y una de las cosas que le atan a Aragón no es solo que naciera en Teruel, sino que sobre todo su familia materna, que es la que más condicionó su personalidad, era de Calamocha. También localidad turolense también. Antes de nada, siendo que los dos somos historiadores, que me ha venido a la cabeza, me gustaría citar sobre todo la fuente principal de la que he cogido los datos de hoy. ¿Vale? Porque lo he cogido todo bueno, todo no, pero la gran parte de los datos biográficos los he obtenido de un trabajo de un turolense que se llama Iván Núñez Alonso, que nos indaga mucho sobre esto, ¿vale? Entonces, eso primero que caiga, ¿vale? Que se note que somos de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, hay que comentar cositas, sí. Bueno, entonces, de lo que he podido ver por ahí, Segundo de Ochomón tenía familia materna calamochina. Ajá. Y tanto la madre como la abuela tuvieron una influencia muy fuerte en su personalidad, ¿vale? ¿Por qué se cree esto? Porque, para empezar, aunque Segundo de Ochomón tuvo padre, murió muy pronto su padre. Aunque luego también tuvo un padrastro, también murió joven el padrastro. Por lo tanto, su figura, digamos... principal, digamos, ¿no? Que más influye en su vida, que está toda... Bueno, su juventud, es su madre y su abuela y tal, ¿vale? ¿No? Su madre, que provenía también de una familia acomodada militar. ¿Vale? O sea, era una familia más o menos acomodada, ¿no? Sí. La de Segundo de Ochomón. O sea, sí, vamos a ver que Segundo de Ochomón no es un personaje que venga de abajo. Tampoco viene de arriba, pero no viene de sectores humildes de esa época. Estamos hablando del último tercio del siglo XIX. De hecho, también se cree que su contacto con el cinematógrafo pueda venir también de los contactos que su familia pudiera crear, ya veremos, en Barcelona cuando lleguemos. Luego hablaremos un poquito de ello. Sí. Entonces, vale, Ochomón se fue muy pronto de Teruel, pero realmente
su familia era de Calamocha y aunque se fueran pronto de Teruel, la madre siguió teniendo lazos con Calamocha y con Teruel, porque tenían propiedades. Sí. ¿Vale? No me voy a indagar más en esto porque si no, no hablamos de Toy Story y hay que llegar al 95. Tranquilo, que nos queda mucho tiempo todavía. ¿Vale? Entonces... ¿En qué año nace? Bueno, el no segundo he de Chomón? no he dicho el nombre de la madre, que es un poco un pecado. La Sí. madre se llama María Luisa Ruiz Valero, ¿vale? Y, perdón, ¿qué me habías dicho? El año de nacimiento, pero pues, si no puedes mencionar a su padre si quieres, ya que te cortaba. El ahí. de Chomón, en 1871, ¿vale? Que es, bueno, podemos hablar un poco también del contexto de la época. El contexto es importante porque, bueno, los oyentes un poquito que sigan nuestro programa, sean oyentes tradicionales y tal, de hecho fue la temporada pasada, si no recuerdo mal, en la que, por ejemplo, hicimos 2 episodios, uno de ellos, en el episodio 18 de la 4ª temporada, hablamos precisamente de la famosa Revolución Gloriosa, que se inicia en el año 1868, que derroca el régimen de Isabel II, y ahí empieza el llamado sexenio democrático, que hicimos un segundo episodio hablando del 150 aniversario el año pasado, en este año realmente, en 2023, de la proclamación de la Primera República Española, ¿no? Que fue también esa época. O sea, estamos hablando de una época, pues oye, pues movidita en el tema político en España y también, por supuesto, en Aragón, evidentemente, ¿no? Mucho, mucho, sí. De hecho, mira, ya lo puedo enlazar con el padre, esto que me estás contando, porque también, leyendo sobre Segundo de Chomón, también vi que el padre tenía ciertos lazos, el padre Isaac de Chomón, ¿vale? Ya... Es que luego me olvido de los nombres. Así los presentamos ya. Hemos claro, presentado es a la un madre. poco falta de respeto, ¿no? Ahora Decirles los nombres. Ahora hemos presentado al padre, a Isaac A de Luisa Chomón. y a Isaac, exactamente. Los Pues padres de Segundo. el padre de Segundo de Chomón, que venía de una familia tradicionalmente de médicos, que nuestro Chomón rompió totalmente esa tradición, ¿vale? O sea, que era en plan, como era casi la... El bueno, sí, abuelo, casi, o sea, médico. Era tradición familiar. El otro, médico, todos médicos. Pero Segundo de Chomón, pues mira, Cineasta. vio un invento nuevo y dijo, buah, yo por aquí. Esto es como si de una tradición familiar de médicos, de repente ahora un chavalín diga, pues yo me voy a hacer youtuber. La oveja negra. Bueno, igual youtuber ya no es y luego muy- le va muy bien. Bueno, el Segundo de Exactamente. Chomón, pues no le fue... Bueno. desde luego no le fue nada mal y desde luego, Sí. sobre todo, le fue bien en cuanto al reconocimiento que Eso. poco a poco va recibiendo. Y que poco a poco tiene que ir Aunque creciendo. se merecería muchísimo más, evidentemente. Sí. Pero no solo en Aragón, en España, sino a nivel Sí, internacional. sí. Bueno, luego hablaremos de Luego eso hablaremos también. de ello, sí. Entonces, bueno, que nos vamos por los cerros de Úbeda. Sí, bueno, esto es muy normal en este programa, o sea, ya lo sabéis, los oyentes. ¿Qué pasaba con el padre? El padre, por enlazarlo con el contexto de Amadeo de Saboya, toda esta... Sí, toda del esta- sexenio democrático del que estamos Exactamente, mencionando. nos remitimos a vuestros programas. El padre se conoce que tuvo algún lazo con el republicanismo de la época, ¿vale? Recordemos, el Aquí en republicanismo aquí en- temprano de finales de... En Aragón y tal. Bueno, y es lo que es curioso porque ahí pensándolo un poquito cuando me lo comentaste, es curioso porque sí que es verdad que en esa década de los 60, los 70 del siglo XIX, sí que hay amplios movimientos republicanos en Aragón, pero sobre todo son en Zaragoza y en Huesca, porque en Teruel era más, no estaba, bueno, en Teruel capital un poquito más, sí, pero ya en el medio rural turolense sí que era más raro encontrar importantes apoyos al republicanismo. Sí, de hecho, te voy a decir una cosa. Recuerda que Chomón se fue a Valencia a los 2 años, entonces realmente los lazos con el republicanismo del padre fueron más en Valencia. Sí. Pero el abuelo materno, que estaba destinado como militar en Teruel, también lo estuvo, así que Sí, venía un poquito de igual me da una cosa que otra. de esa ¿vale? línea. Ujú. Entonces, bueno, simplemente por enmarcarlo un poco en el contexto, ¿vale? Tampoco tiene más. Bueno, y bueno, no sé si te queda aquí en este bloque alguna cosilla segura. Bueno, nada, simplemente eso, que tengamos en cuenta que venía de una familia más o menos acomodada, Sí. una familia por parte de madre de militares y por parte de padre de médicos. Vale, Y él salió, pues, a los 2 años se va a Valencia. Bueno, ¿cuál es el motivo del traslado de la familia? Porque claro, al tener 2 años se va porque se va su familia Sí. al completo, o más o menos al completo, ¿no? Se irá. Sí, ¿Cuáles son los sí. motivos de su traslado a Valencia? la enfermedad del padre. Ujú. El padre contrajo una enfermedad que él mismo, siendo médico, debió de ser ya consciente de la gravedad y dijo, vámonos a Valencia porque en cuanto yo no esté, Ujú. sería mejor que estuvierais con mi familia. No sé si he comentado que la familia del padre, pues sí Provenía- que tenía vínculos en Valencia, sí, Sí. provenían de Valencia. Y ese es el motivo por el cual, cuando tenía 2 años Sí, apenas, hacia y, 1873 o así aproximadamente, Exactamente, se marchan sí. a Valencia, ¿no? y sin haber nacido todavía su hermano, marchan a Valencia y poco después morirá el padre. Ujú. ¿Vale? Ese sería, digamos, es los primeros años de Segundo de Chomón. Vale. Y una Vale. vez que la familia ya se ha trasladado a Valencia, su padre biológico muere. ¿Qué ocurre, el de Segundo, de Chomón en este caso? ¿Cómo son los años siguientes en su vida de esta familia y sobre todo de Segundo, ¿no? Ya una vez trasladados a Valencia.
Bien, pues en Valencia, todo lo que vamos a hablar de Valencia más o menos pues tiene que ver con su niñez, ¿vale? Entonces no vamos a ver un chomón que ya empieza a hacer cosas. Sí, es sí, un bueno, niño, esto tarda ¿vale? todavía un poquito. Sí. Exactamente. Pero sí que van a suceder cosas en su familia que van a marcar el devenir también de la carrera de chomón. ¿Por qué? Porque todo lo que va a ocurrir les va a llevar a Barcelona. Y en Barcelona es donde de verdad ya, segundo de chomón ya adulto, ya empieza a ver el cinematógrafo y estas cosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les hace a esta familia irse a Barcelona? Pues que una vez muerto el padre, Isaac, la madre, Luisa, que era una persona bastante independiente para la época y una persona que ante la muerte del marido tuvo que ser la que administrara los bienes de la familia y todo eso, dijo, pues yo no me voy a quedar sola. Ya. Conoció a un funcionario de Valencia y se lió con él. Un poco el lenguaje un poco malo, ¿eh? Sí, Pero bueno, se acaba teniendo una relación y de hecho se Sí, acaban sí, casando, se ¿no? se casan. Además ¿vale? tampoco tarda en ese sentido... No, creo bueno, que fue en 1875, sí, exactamente. claro, si estamos viendo que el traslado todavía con el padre de segundo es todavía vivo, pero ya se produce más o menos en el 73 Sí. y se casan en el 75. De hecho, creo que me mencionaste un poquito que como que la madre recibe ciertas críticas por la otra parte de la familia diciendo Exactamente. igual te has casado muy pronto, porque en esa época ya sabemos el tema de los lutos y todo eso. Como Hubo que... un distanciamiento, parece ser, entre la familia Chomón y la familia de Luisa, la madre de segundo, ¿vale? Entonces ahí parece que hubo un distanciamiento desde la boda de Luisa con este segundo marido que se llamaba Antonio Argüelles, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué nos lleva a Barcelona? Pues que este Antonio Argüelles consiguió un trabajo en la naviera La Transatlántica y por lo tanto se tuvo que ir a trabajar a Barcelona. Y se va con toda Así la que familia. O se sea que fueron todos otra vez. ya hemos visto la mudanza de Teruel a Valencia y ahora ya, segundo de Chomón, llegar a Barcelona. Que bueno, aquí Barcelona sería una de las ciudades más importantes de su vida, digamos, para su Sí. trayectoria, tanto personal como Yo también creo- profesional, ¿no? Yo creo que sí, que Barcelona es la clave para segundo de Chomón. O sea, se ha hablado mucho de París, que luego hablaremos también. Sí. También de Turín, que obviamente fueron importantísimas para segundo de Chomón, pero donde él parece que... Donde se marca la diferencia, pues empieza a ser Sí, en Barcelona, digamos. exactamente. ¿no? Es Donde ya- donde- porque realmente es donde él ya es un adolescente, ya llega a la adultez, y a Barcelona el cinematógrafo llega muy pronto. Claro, claro. Entonces, ahí está la cuestión, digamos, ¿vale? Aquí, de hecho, vamos a meter un poco de... Ya va pasando su juventud, su adolescencia, llega, pues ya es joven, ya llega, empieza a llevar a su vida adulta. Aquí por hacer un inciso, porque claro, siempre se ha hablado, por ejemplo, de que, bueno, que segundo de Chomón se casó luego más tarde con una francesa, luego lo hablaremos. Exactamente. Pero luego resulta que investigaciones un poquito más recientes han descubierto que resulta que se sabe muy poco, pero que parece que tuvo un matrimonio previo, fue precisamente en Barcelona, ¿verdad? Segundo de Chomón. Empezamos ya Así muy el de Sálvame. una especie de amor muy de juventud, que hay un casamiento, pero que se desconocía totalmente hasta no hace mucho. Hasta la obra de Iván Núñez Alonso que he nombrado antes. Sí, ya te digo, vamos a ponernos la ropa de Sálvame Deluxe, o ya no sé ni si existe ese programa, sí, no lo sé. Sí, sí. Y vamos a empezar ahora a hablar de, salseo. venga, ¿qué líos tuvo segundo de Chomón? De salseo. No, pues las biografías oficiales digamos, de toda la vida, pues siempre se nos ha hablado, porque además es como muy curioso, que claro, que segundo de Chomón estuvo casado con una actriz de vodevil francesa que se llama Julienne Mathieu. Sí, que es la que siempre se ha hablado de ella. La que siempre se ha hablado, incluso le ponemos cara, porque es que aparece en sus películas. Sí, y porque también es parte integrante de los comienzos también de segundo de Chomón en Sí. el propio cine, pero Exactamente. ya no en el cine como tal, sino en la trastienda del cine. Pues luego lo mencionaremos también, por eso es tan importante, ¿no? Aparte Sí. de esa relación sentimental, pero claro, de repente aparece una protagonista nueva por ahí en la vida de Segundo. Exactamente. No vamos a negar, obviamente, no vamos a negar lo innegable. El segundo de Chomón estuvo con Julienne Mathieu, obviamente. Ujú. Pero parece ser que antes de conocer a Julienne Mathieu debió de estar casado con otra persona. Ujú. Y, curiosamente, otra francesa. Le gustaban las francesas a este hombre. Se sentía atraído, ¿no? Digamos, al segundo de Chomón. Parece ser, igual como, yo qué sé, como O igual el fue algo casual, cinematógrafo, no lo sé. es como le gustaban los Lumière, no lo sé. ¿Quién sería esta mujer? Bueno, pues esta mujer parece que se llamaba Juana Rey, Ujú. era francesa, pero se conoce castellaniza, el nombre ¿no? en los documentos del matrimonio en Barcelona. Se le castellanizó el nombre exactamente. Ujú. Se llamaba Jean Gay o algo así, no sé francés. Sí, yo tampoco. Lo hemos intentado, además, Sí, juntos, sí, ¿eh? de Hemos hecho, estudiado pero juntos francés. ¿eh? Yo con los idiomas fracaso siempre. Bueno, todo es ponerse, ¿no?
Lo sé. Bueno, Bueno, pues- claro, esto se conoce porque la obra que estás mencionando todo el rato, de repente pues se puso a investigar este hombre y descubre pues como Sí. la típica acta de matrimonio me imagino en alguna iglesia parroquia Sí, de Barcelona o en la diócesis, en la catedral de Barcelona, se encuentra de repente un acta matrimonial Sí. del segundo de Chomón con esta Juana Rey, ¿no? Que se desconocía claro. totalmente. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora que de esto no se había hablado. Por resumirlo mucho y porque me apetece hablar de los muñequitos que se mueven en sus películas, lo voy a resumir mucho. Lo que ocurre es que las biografías oficiales, pues las han hecho biógrafos como Tarrats, que incluso tuvieron contacto con familiares de Segundo de Chomón. Claro. Y en ningún momento parece que citaban estas cosas, ¿vale? Entonces, claro, no se sabe nada de la época en la que estuvo Claro. casado con Juana Rey. Pero de repente tenemos una prueba en la que demuestra que Segundo de Chomón, Sí. como mínimo, estuvo casado con esta persona. Hay pruebas, claro, hay Con Juana Rey, documentos, pero y- no se sabe nada. claro, No sabemos o sea- qué pasó. Igual murió ella pronto. Hmm. Igual no No vamos a sabemos decir nada. nada porque no sería Pero simplemente- hacer de Sálvame, obviamente. Sí, pero evidentemente pues ya lo sabemos. O sea, sabemos que al menos estuvo casado. Sí, debió de tener En algún Barcelona, matrimonio pero- anterior a Julen Mathieu. Ya Vale. está. Es simplemente eso. Seguimos con el tema de Segundo de Chomón todavía en la ciudad de Barcelona. Ajá. Porque bueno, llegó, pues eso, jovencico, como os he hablado. Empezó algún tipo de estudios que le llevaran finalmente al tema del cine. Bueno, ¿cómo fueron esos años un poquito? Pues ¿Qué formación empezó a tener que le llevó precisamente hacia el cine? Estamos un poco en las mismas. Ya esto no sé si lo hemos comentado al principio, pero hablar de Segundo de Chomón es hablar un poco de hipótesis. Muchas cosas no se saben, ¿vale? Y bueno, gran parte de que no se conozca mucho la figura de Chomón también tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué ocurre en Barcelona? Aparte de, por ejemplo, el tema del matrimonio que no se conoce mucho y todo esto, que los biógrafos muchas veces han hablado de él como un estudiante de ingeniería. Parece que no está muy claro. No hay ninguna certeza de que al menos empezara ingeniería pero vamos, que algo estudió, digamos, Que yo ¿no? sepa, de lo que he leído, parece que no está claro, ¿vale? Ujú. Lo que sí está claro es que es una persona que tenía conocimientos bastante fuertes Ujú. en temas como, por ejemplo, el dibujo. Ujú. Veremos que en Cuba trabajó en la guerra de Cuba como delineante, ¿vale? Luego hablaremos de ello, pero claro, el tema ya del dibujo es muy importante para el tema que le llevará luego al cine, ¿no? Otra cosa, su padre era aficionado a la fotografía. Hmm, Chomón sabía mucho de fotografía también. Claro. Entonces, Y- este señor era una esponja. Era totalmente necesario saber de fotografía para poder meterse en el cine y más de la Sí. forma en que lo hizo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, lo de la ingeniería no, por lo que he leído, no parece que vaya a ser algo súper claro, digamos, pero sí que pudiera haber sido. Y era un hombre, pues eso, que tenía unos conocimientos muy fuertes. Un hombre que a los pocos años del cinematógrafo hace unas películas como las que tenemos en internet, que podemos verlas ahora, Mm, etcétera. Es que es una persona que no sale de la nada. Exactamente. ¿Vale? Y de hecho, que todavía no hemos hablado de ello, pero cuando tiene ese primer contacto al menos con el mundo del cine que le fascina, o sea, cuando comienzan esos primeros contactos. Vale, pues aquí también hay bastantes incertezas. Porque, obviamente, la importancia del cine nos viene de Francia, Ujú. ¿vale? A través de la presentación de los Lumière del cinematógrafo. en 1895. Ujú. Todo surge de ahí se empieza a expandir por todo el mundo. Además de llega a forma España. muy rápidamente. ¿Estaba Chomón cuando se presentó ese cinematógrafo? Es decir, ¿estaba Chomón en Francia cuando en 1895? Tampoco está muy claro. Ujú. Porque parece que sí que hizo unos viajes a París, pero no se sabe cuándo. Ahora con las nuevas investigaciones tampoco queda Sí. muy claro. Entonces, yo no me he atrevido aquí a venir con fechas claras de cuando obviamente estuvo en París, ¿vale? Ujú. Pero No se sabemos sabe- cuándo, sí, si exactamente. en estas fechas tan tempranas o fue ya posteriormente, ¿no? Vaya programa te estoy dando de... No, No, sé, no. es que no se sabe. Es que No, esto que es que al tampoco se final sabe. esto también es parte de la historia, al final de la investigación. Sí, al final el El- que es muy tajante sospechas. Sí. Bueno, pues eso. Entonces, sería más o menos en la década de los 90 cuando empezaría a tener contactos con París, con Francia y todo Ujú. eso, ¿vale? No obstante, pudiera ser que el cinematógrafo no lo conociera en Francia. Que lo En conociera en Barcelona. 1896 ya está.
en España. Sí. Entonces, Incluso sabemos ya que en esos años, en el 96, 97 creo que es cuando, en el caso aragonés, el zaragozano Eduardo Jimeno Correas, bueno, sabemos de su viaje con su Exactamente. padre que se va a Lyon, ahí conoce el cinematógrafo de los hermanos Lumière, compran la primera máquina, se la traen a Zaragoza, y de hecho será Eduardo Jimeno el que cree la primera película que se le llama, que son apenas unos minutos, no la primera, porque hay una anterior también en Zaragoza, y no sé si hay un caso por Asturias y tal, pero conservada. En Zaragoza tenemos esa famosa salida de misa de 12 del Pilar, que la hace Eduardo Jimeno Correas, creo que es en 1897, exactamente. que es la más antigua conservada, que se conserva hoy en día todavía, porque la de en Zaragoza también rueda antes, la salida del regimiento Castillejos, una parada militar o algo así, pero esa se ha perdido. Vaya. Claro, si en 1897 lo tenemos en Zaragoza, en Barcelona también había llegado, evidentemente. Sí, exactamente. Y pensad que si en 1895 es cuando surge es una palabra comodín, pero bueno, el cinematógrafo, y en 1897 ya tenemos una película en Zaragoza, lo rápido que se ha expandido eso. Es que es Nada, una pasada. sí, sí, Es que fue una revolución cultural muy fuerte. tremenda, o ¿vale? sea, es que... Y Chomón estaba allí y dijo, yo quiero. Buah, esto me mola Yo mucho. quiero. Lo que pasa es que justo en esos momentos, ¿no? Llegaría algo que cortaría un poquito, bueno, lo típico que se vivía en esa época y hasta no hace tanto, ¿no? El servicio militar obligatorio, podríamos decir, ¿no? Aunque era un poco diferente en esa época y sobre todo en ese momento en el que, recordemos, segunda parte de la década de 1890, en 1895 ha empezado la Guerra de Cuba, el intento de independencia de Cuba, que luego además al final se acaba metiendo Estados Unidos, en ese momento todavía no, pero claro, a Segundo de Chomón acaba yendo a Cuba, ¿no? Hemos dicho al principio de la presentación que íbamos a pasar por Cuba, pues ahí es cuando Segundo de Chomón llega a Cuba, además algo has mencionado antes, ¿verdad? Sí. Mira, cuando hablamos de la guerra de Cuba, es que es inevitable pensar, me viene a la cabeza nuestro antiguo profesor Carmelo Romero. Sí, que además La guerra de Cuba. alguna vez lo hemos tenido aquí en los micrófonos, sí. Ah, pues mira, se me ha adelantado. Bueno, pues sí, Segundo de Chomón, en toda esta eclosión cultural, esta revolución que supone el cinematógrafo, se tiene que ir a Cuba. Pero bueno, se va voluntario. Sabemos curioso. que había evitado ir ya a la guerra en algún momento, era una especie de prófugo, pero como tenía contactos con el ejército debido a su familia Sí, que tenía materna, cierta posición y todo eso, pues... pues se piensa también que fue voluntario para ganarse unos dineros en el ejército, ¿vale? Pero luego también, si vas de voluntario, igual tenías, sí, de voluntario y con ciertos contactos, igual tenías una mejor Sí. posición, digamos, ¿no? Debió de estar trabajando, si se puede decir eso en una guerra, Ujú. de escribiente y de delineante, ¿vale? Y estuvo en una situación, pues se ve que bastante holgada. Sí que tuvo algún problemilla, tuvo alguna enfermedad en algún momento, pero bueno, supongo que la gente que en ese momento iba para Cuba le solía ocurrir frecuentemente. De hecho, la mayor parte fue una guerra con mucha mortandad, Ujú. pero sí está investigado, está estudiado que hubo más muertos por enfermedades tropicales, etcétera, en el Fíjate. ejército español que por el propio efecto de la guerra en sí mismo. Pues fíjate. Pues entonces, Chomón no sufrió más que ese poquito, ¿vale? Sí que cuando entró Estados Unidos en la guerra, pues sí que debió de estar en una situación un poco más comprometida, como todos los que estaban en la guerra, porque se recrudeció la guerra Sí, sí, sí. entre Estados Unidos y España, pues Sí, obviamente que ya en 1898. entra en una etapa crítica en la guerra y que ya sabemos todos cómo termina, ¿vale? Sí, sí. Pero bueno, sobrevive, que es lo importante en este caso. Sobrevive, menos mal, porque Y si no, no estaríamos aquí. Y volverá. Bueno, pues si quieres, vamos a ir ya un poquito más hacia ese segundo bloque del que hemos hablado, una vez que hemos situado algo más su vida personal. Y bueno, aquí podemos ir haciendo un poquito, hablar pues ya lo diré, de cómo fue el acercamiento del cine de Chomón, que lo hemos hablado ya un poquito, pero cómo empieza a trabajar ya directamente en el cine, ¿no? O sea, qué es lo que le lleva a ese camino y sobre todo en qué momento ya empieza a trabajar de forma directa en el cine, lo que le llevará a convertirse en un gran inventor, digamos, incluso, ¿no? Un gran cineasta. Sí, puedes decir inventor, ¿eh? O sea, fue un cineasta, pero es que vamos a ver que inventó cosas, o sea, y no tonterías. Bueno, pues cuando ya tenemos constatación de que Segundo de Chomón ya trabaja en algo relacionado con el cine, es sobre todo pues después de la Guerra de Cuba. Claro. Regresa a Europa. Regresa. ¿Y ya se va a Francia en este momento ya o todavía no lo Eso sabemos? es lo que no me ha quedado muy claro. No ha quedado muy claro. Ya te he dicho que la parte de París es que no está muy claro si es que se va directamente a París o viene. Lo que está claro es que en Barcelona estuvo trabajando como coloreador, lo diré bien, de películas. Ah, mira. ¿Qué significa esto?
Eso está, exactamente. Bueno, a ver, parece que es fácil, ¿no? Colorear, pero imagino fotogramas o cosas así, ¿eh? Claro, porque en esa época estamos hablando de principios de siglo Ujú. y bueno, incluso finales Finales de del todavía el siglo XIX. 19, todavía, sí, sí. Había películas a color, Evidentemente no. no, pero se coloreaban a mano los fotogramas. ¿Cómo se hacía? ¿Mano? ¿Uno a uno? A mano, como si fuera un trabajo Un trabajo de chinos, podríamos decir. industrial. Que además tengo entendido que Juliette Mathieu, que aquí ya entendemos que pasara lo que pasara con su anterior relación y tal, ella también trabajaba como Sí. coloreadora, ¿no? De que igual empezó Sí. a conocer gracias a ella buena parte, bueno, al menos este aspecto del cine, ¿no? Los biógrafos tradicionales de Chaumont sí que hablaban de que durante la guerra de Cuba ya conocía a Julien y que mientras él estaba en Cuba, Julien mientras trabajaba coloreando Que más trabajaba fotogramas. para la ¿vale? productora además de Georges Méliès, ¿no? Además, nada más y nada menos. Exactamente. Que seguro que todo el mundo le... Ya ha salido el elefante. Georges Méliès, o sea, que a todo el mundo le conocerá como mínimo la película esta de Viaje a la Luna, de la Sí. Luna con el cohete que se le pone en el ojo ahí y tal. Mira, Sergio, la volví a ver el otro día y unas risas. Es que el cine mudo de esa época tiene un movimiento que a mí me hipnotiza. Ya nos podemos ir a Charles Chaplin, pero es que me hipnotiza. Sí, Pues sí, sí, sí. pues Julien Mathieu estuvo trabajando para la productora de Georges Méliès, que era Ujú. obviamente de las más importantes, ¿vale? Por no decir la que más, casi, o aunque hay algún otro Sí. caso, como Emile Cole también, que es menos Emile conocido Cole, quizás, que pero... es menos conocido, el pobre hombre, Ujú, pero ese sí que es uno de los pioneros, en este caso, del cine de animación. ujú. Sobre todo, ¿vale? Emile Cole hizo dibujos animados. No vamos a hablar mucho de dibujos animados porque Segundo Chaumont no hizo como tal dibujos animados, hizo otra cosa que hablaremos después. Ujú. Bueno, pues el caso es que ya hemos puesto a Méliès, ya hemos puesto a Emile Cole y ahora tenemos que poner a Segundo de Chaumont. Ujú. Porque Segundo de Chaumont, en esa empresa que creó y que sabemos de ella porque puso un anuncio en el periódico donde buscaba empleadas para pintar. Claro, él crea una especie de estudio propio, Sí, ¿no? sí, sí. El segundo de Chaumont, estoy hablando. Pues esa empresa de Chaumont ¿Dónde la creó? en Barcelona. En Barcelona todavía. Sí, sí, porque la documentación que se conoce es de un diario de Barcelona. Claro. Bueno, pues este hombre empieza a trabajar para la casa de los hermanos Pathé. Ujú. Es Sí. otra de esas primeras industrias, de esos primeros años. Además, cuando decimos de los primeros años, son los primeros años literalmente del cine. Porque si no me equivoco, creo que sigue existiendo. Es una productora de cine francesa. Creo que sí, Creo, aparte, igual. yo creo que sigue saliendo en algunas películas esta... Que nos escriban en Twitter. Sí. o en comentarios o lo que sea. Oye, pues ya no existe o tal, o se ha transformado, o, Eso, o con la que respeto. o la que existe utiliza el mismo nombre, pero es una que es fácil. Creo que sí, ¿eh? Sí, Bueno, sí, sí. el caso es que empieza a trabajar para la Pathé, que es, bueno, pues es un rival de Méliès. Ujú. Y bueno, vamos a comparar un poco a Chaumont con Méliès, pero yo creo que no tenemos ni por qué compararlo. Méliès fue quien fue y Chaumont fue quien fue. Sí, sí. Dos pioneros en los inicios del cine en cuanto Claro. a los efectos especiales en las películas, ¿no? Méliès es el Chaumont francés, o cómo se diría, el Chaumont aragonés, ¿no? Igual que siempre decimos Chaumont, el Méliès español. Sí. Hombre, ¿y Méliès? Sí, con estas cosas que siempre se hacen. La Capilla Sistina de no sé dónde, Sí, tal, sí. digo, pero tal. Oye, pues igual no... Bueno, Chaumont ya está metido en el cine. Ujú. Ya lo tenemos ahí con sus movidas. Entonces, ¿qué ocurre? Que la casa Pathé lo tiene contratado, digamos, subcontratado para colorear fotogramas, pero pronto empieza a ver que tiene potencial y le empieza a encargar películas propias. Y ahí es cuando Ujú. empieza ya la magia. Ahí es cuando ya podemos empezar a llamarlo mago. Que esto de llamarlo mago tampoco me gusta mucho. Bueno, porque pero... al final era prácticamente un científico, pero bueno. Ya podemos llamarle cineasta, más que Cineasta. porque hasta ahora casi había sido más un técnico, podríamos decir, ¿no? Algo, Sí. porque esto de colorear, o que llevaba su enorme trabajo, evidentemente, y sobre todo, oye, estar coloreando cada fotograma uno a uno, o sea, Sí. a mano todo, o sea, eso es un trabajo de chinos, ¿no? Pero claro, estamos hablando ya que ya en este momento le llegan los primeros encargos para, oye, y si nos haces alguna película, alguna producción, y estamos hablando Sí. de que es verdad, por ejemplo, la famosa película esta que hemos mencionado antes de Zaragoza, la de salida de Misa de 12 del Pilar, no sé si son 2 o 3 minutos de metraje, pero es que en los años siguientes se empiezan a hacer películas de hasta 2 horas de duración. Luego hablaremos, Cine, luego sí, hablaremos. luego hablaremos, cine mudo, pero 2 horas de duración y no sé si seguramente habrá de más, ¿no? Epopeyas. O sea que enseguida se empiezan a hacer largometrajes de verdad largos. Largos, exactamente. Las primeras películas que conocemos de Chaumont son cortitas, ¿vale? Pues, prácticamente son cortometrajes. Y luego hablaremos de algún largometraje, ¿vale? Sobre todo en Italia. Sí. Pero las que empieza a hacer, pues hay muchas. Yo voy a nombrar algunas, ¿vale? Sobre todo las que son más visualmente reconocibles y que muchos de los que nos escuchen pues lo pueden tener en la cabeza. Por ejemplo, yo me he apuntado alguna.
Ujú. Los Kiriki, este nombre tan gracioso, ¿vale? Sí. En 1907, ¿vale? Ya estamos avanzando un poquito más en el tiempo, ya no estamos Sí, en ya el nos siglo hemos metido en el XIX. siglo XX, sí. Esta película, por ejemplo, lo que hace Segundo de Chomón, ya está innovando, el tío ya está pensando mil cosas, Ajá. es coger a una familia bueno, se supone que son como japoneses, Ujú. visten como con trajes tradicionales de Japón, los pone tumbaos y los Ujú. graba desde arriba, lo que se conoce como el plano cenital, Sí. ¿vale? Los graba desde arriba y esta gente, estos actores, empiezan a simular como que están haciendo acrobacias imposibles. Yo no sé si tú lo has visto o algo, te aconsejo Esta concretamente no. pues echarle un ojo. Además, ahí se ve muy bien, por ejemplo, cómo era el coloreado a mano de los fotogramas, Ujú. que por cierto, es un trabajo horrible. Un fotograma, luego otro fotograma, o sea, eso era un trabajo... Manteniendo la misma escala Sí. de colores y con la evolución de la propia imagen Exactamente. de una a una, ¿no? Que eso con los dibujos animados también ocurría, que había también una explotación laboral ahí, Ya. porque era pintar y pintar otra vez. Y dejarte los ojos. Exactamente. Pues Los Kiriki es una película donde ya vemos que está innovando, ¿vale? Claro, porque aquí lo que Bien. tenemos son que empieza a tener ideas y empieza a decir, oye, esto todavía no se ha inventado en plan el cómo consigo hacer este efecto. Y claro, él Claro. empieza a buscar soluciones para intentar hacer lo que él quiere plasmar en las películas. Estamos hablando ya de lo que se llamarían las películas de trucajes. Ahí Exactamente. Chomón es una especie de ilusionista. Y esto está muy ligado también al mundo del vodevil, perdón. Entonces, esta película que hemos nombrado ahora sería la primera de muchas. Ujú. Otra, por ejemplo, Los huevos de Pascua. ¿Qué tipo de ilusión hace aquí Segundo de Chomón? Pues mira, estamos hablando de 1907 y Chomón empieza a utilizar el croma. Algo que vemos ahora como muy de los últimos años, ¿no? Para Sí. hacer efectos. A ¿Y cómo lo hace? No era el croma de hoy. Sí, de verde y tal. Al revés, era negro, ¿no? De hecho. Claro, era negro. O sea, se ponía o se rodaba una escena con un fondo negro Ujú. y se rodaba otra también con el fondo negro y luego las podías superponer. Claro, entonces ¿qué hacías? Que si querías poner una personita pequeña junto a una persona más grande, Sí. pues entonces Lo grabas por separado. lo grababa más lejos al que iba a ser más pequeñito Ah, y luego la juntabas. Ujú. Y de ahí que en esta película aparezca, creo que la protagonista, ahora no tengo, bueno, creo que era Juliette Mathieu, que estoy casi seguro, Sí, su pareja. abriendo como unos huevos de Pascua y de esos huevos de Pascua salen unas personitas que bailan graciosamente y dices, pero claro, esto como lo ha hecho una persona de 1900, porque ahora lo puedo hacer yo con un filtro de Instagram. Sí. Pues Pero en esa época pensando no. mucho. Y además había es que lo tenía que no solo que se le ocurriera, sino que tenía que inventar la forma para conseguir plasmar eso. O sea, que es la. Exactamente. eso. ¿Y qué otras innovaciones empieza a implementar en sus películas en estos años, en esta primera década, más o menos del siglo XX, segundo de Chomón? Pues mira, podemos pasar a hablar ya directamente del stop motion. Bueno, que llamamos ahora stop motion, que ¿cómo se llamaría? ¿Cómo lo se llamaba entonces? Bueno, Chomón lo llamaba rodaje a paso de manivela, Paso de manivela. ¿vale? Tendría que ver algo con la técnica de la cámara o algo. Ajá. Nosotros lo llamamos stop motion. Vamos a explicar un poquito lo que es así Sí. por encima, ¿vale? Sí, Stop sí. motion. Para los que hayan visto Pesadilla antes de Navidad, se lo explico directamente. Es Pesadilla antes de Navidad. Vale. ¿Qué es eso? Muñequitos que se mueven solos. Tim Burton. No están hechos a ordenador, exactamente. Tim Burton es el rey del stop motion. Bueno, aunque Pesadilla antes de Navidad no la dirigió él. Pero bueno, da Bueno, igual. pero estuvo metido por ahí, ¿no? Es que siempre se ha pensado, hombre, es el productor, pero Por eso, el por eso. director es que no me acuerdo ni quién es. Bueno. El caso es que cómo se mueve ese muñeco, dicho mal. ¿Cómo se mueve? ¿Se mueve a ordenador? No. Le han hecho una foto con el brazo de una forma y luego le han hecho otra foto con el brazo un poco más arriba y luego han hecho una foto con el Van acumulando así, y tal. no sé cuántas fotos que son los fotogramas, Claro, esto es que igual todos que- juntos. Esto es igual que los dibujos animados, que se hacían muchos dibujos Claro. y luego se iba pasando tal el movimiento, pero en este caso directamente con muñecos. Exactamente, con objetos o con muñecos, ¿vale? Ujú. Entonces, Segundo de Chomón es uno de los pioneros de esto y es una técnica que hoy en día se utiliza perfectamente. De hecho, está bastante de moda últimamente. Sí. ¿Vale? Entonces, hay películas como El escultor moderno en 1908, que os la recomiendo. Sale que moldean como con arcilla un cocodrilo, se equivocan, le ponen la cabeza en el culo. Bueno, unas movidas muy raras, porque Chomón también utilizaba esto para hacer humor, ¿vale? Esto también lo hablaremos. Entonces, otra película donde utiliza el stop motion es El teatro eléctrico de Bob, que a mí me Ujú. gusta mucho, en 1909.
donde una de las escenas más icónicas son dos muñecos que pelean entre ellos con espadas y uno le pincha el culo al otro y hace ¡ah! Entonces hacen mucha... Ya digo que utilizó el humor. O sea, en esa época, siendo que no había sonido todavía... Sí. Bueno, que el sonido era, pues lo hemos hablado antes de fuera de micrófono, antes de empezar, Sí. que muchas películas, o si no decir la mayoría, claro, eran mudas, Sí. tenías tus cartelas con diálogos y tal, pero la música muchas veces era un señor que estaba tocando el piano en la misma sala de cine, ¿no? Ahí en plan... tiri, tiri, A mí me habría encantado ver eso. Es que me habría encantado. De hecho, lo hemos hablado que igual se hace por ahí, no lo sabemos, pero estaría Pues igual. bien alguna vez que se hiciera, por Este ejemplo, tipo de cosas. alguna velada, yo que sé, en el teatro principal o en el teatro tal de Huesca o de Teruel, lo que sea, pues algún tipo de, pues hoy vamos a proyectar una película muda y con tu pianista ahí al lado, pues sería Exactamente. curioso. Pues sí, pues estaría muy bien. El caso es que ante la falta de sonido hay mucha gesticulación y mucho este tipo de cosas que a veces sirven mucho para la comedia. Pues el teatro eléctrico de Bob, buscadla. Y eso, bueno, pues tiene más pelis donde utilizar stop motion, ¿eh? O sea que... Y luego también habría alguna... Tengo entendido que Segundo Chomón, por ejemplo, habla también de la pixiliación, que no sé si... No tengo muy claro qué significa, en qué se basa esto, pero también sería una técnica Sí. que innova Segundo de Chomón, ¿no? Que Exactamente. introduce Segundo. Pues mira, yo tampoco sabía lo que era hasta hace poco tiempo, que me lo tuvo que explicar una profesora de la Universidad de Valencia, María Lorenzo, que desde aquí muchas gracias porque me ayudó en el artículo que hice para Historia de Aragón. Bueno, pues, ¿qué es la pixiliación? Así resumidamente, ¿vale? Para que nos entendamos, es muy parecido al stop motion, pero incluyendo seres humanos, que se mueven también a través del stop motion. En vez de que a mí me grabes andando, pues igual me grabas quieto en un sitio y luego me haces una fotografía un poco más adelante y un poco más adelante y me puedes ver a mí arrastrándome. Que también tiene un resultado bastante cómico a veces, ¿vale? Pues eso es la pixiliación. Y aquí entra una de las mejores pelis, o más famosas de Chomón, que es El Hotel Eléctrico, de 1908. 1908. Esta sí que tenéis que verla, por favor, buscadla porque... Además, todas estas que estás Una mencionando locura. creo que están todas colgadas en YouTube, por ejemplo. Sí, suelen estar O alguna disponibles. que sí que he visto, por ejemplo, ahora hablaremos de ellas, ¿no? Pero sí que, de hecho, podemos ir avanzando ya pues a su etapa ya italiana, ¿no? Cuando hemos mencionado ya un momento que, Sí. que viaja a la ciudad de Turín, ¿no? Allá al norte de Sí. Italia, al Piamonte. Pues ahí se marcha. También hay que tener en cuenta que la industria cinematográfica italiana, junto a la francesa, fue prácticamente la primera que aparece así potente. Empiezan Sí, a sí, hacer sí. producciones. De hecho, aquí se produce alguna de esas producciones de las que hablaba antes, en plan película de, venga, casi 2 horas. Como por ejemplo, una de las que hace Segundo Chomón allí es Caviria, ¿no? En el año 1914. Exactamente. Bueno, hay que tener presente que cuando marcha a Turín, nos vamos ya a Italia, ¿sí? Sí, sí, Vamos. vámonos. A no ser que se te quede alguna cosa por ahí de la época de Francia que llegas a Yo ya esto, hay que sabes- decirlo sí o sí. Ya sabes que a mí Italia me gusta siempre ir. Bueno, ¿qué ocurre con Italia? Bueno, pues la productora Itala Films lo quiere a Chomón, pero como director de efectos especiales. Bueno, en esa época seguramente se llamarían efectos visuales, ¿vale? Pero ya tenemos a Chomón dedicándose a los efectos O especiales. incluso trucajes, como os hablaba Sí, antes, ¿no? exactamente. Entonces, Caviria, que es la película a la que estás haciendo alusión, Esta sí que está en YouTube, de seguro, porque la he estado viendo. 1914, exactamente, no es de Segundo de Chomón como tal, es de Giovanni Pastrone, que trabajó con él bastante, ¿vale? Pero Segundo de Chomón era el que hacía los efectos especiales, que si veis la peli es prácticamente todo. O sea, Para y la fotografía también. Para quien no lo sepa, Caviria, esta película, está hablando de una historia de una muchacha de la nobleza romana, porque nos vamos a la antigua Roma, o sea, nada más y nada menos. O sea, es una película del famoso Peplum, ¿no? De estas antiguas y tal. Sí, Caviria sí, es una muchacha de la aristocracia romana que durante la Segunda Guerra Púnica, nada más y nada menos, entre la Roma y Cartago, se están ahí pegando de tortas, pues durante 2 horas te cuentan la historia de esa guerra y cómo esta moza acaba yendo, la acaban enviando, la secuestran, digamos, acaba yendo a Cartago y cómo pasa la guerra y todo eso. Y es una pasada, incluso hay efectos especiales, no sé si en los primeros 10 minutos o así, hacia el minuto 9 de rodaje de la película, y mira que es larga, sale por ejemplo ahí la erupción del Etna, ¿no? Del volcán, o sea, hace los efectos para simular la erupción de un volcán y es una chulada además. Es una pasada, lo ves y, a ver, tampoco dirías, es que parece un volcán de verdad, pero casi. Pero es que hay que ver la época en la que se está haciendo. Claro, o sea, es que eso hay que tenerlo en cuenta. 1914. Pero- Esta película pones Caviria en YouTube y te Sí, sale te sale, entera te sale. y la podéis ver porque, o al menos decir, voy a Y ver tiene un unas ratico y escenas tal. bizarrísimas. Una pregunta, Sergio, ¿te has visto la película entera? No, entera no.
Yo tampoco. Porque son casi 2 horas al final. Y además de película de cine mudo, ¿no? Yo entero Pero- tampoco, tengo que reconocerlo. Pero he visto, sobre todo trabajando para este programa así estos días, pues sí que me he puesto mientras de fondo y tal, Ujú. mientras iba investigando, pues lo tenía ahí, iba viendo escenas y todo eso, y curioso, ¿no? Es que claro, hay que pensar que Segundo de Chomón en esa época era un experto ya en efectos visuales. Reconocido a nivel internacional. Exactamente. Si no, no lo contrataría una de las mejores Claro. productoras de Europa. Una, ¿no? Varias ya, que Para llevamos hacer- primero estamos el tema francés que estamos Claro, hablando sí, de la sí. Pathé, o sea, se abre un estudio, o sea, en plan, me hago entrepreneur, ¿no? Me hago Sí. emprendedor, me hago un estudio y tal, me contrata una de las, bueno, la empresa más importante de cine prácticamente de Francia como la Pathé en ese Sí, momento, ¿no? sí, sí, sí. Pero es que luego me llaman para irme, es que se me llevan a Italia también para contratarme esto, Claro, claro. porque Es ya he que- empezado a hacer... Es así. O sea, que tengamos en cuenta que este señor no fue, Ujú. hizo peliculitas. No, era un tío reputado. Muy reputado. Sí, sí. Y esa es la pena de que se haya perdido tanto su figura Sí. y que por esa pérdida también pues nos falte todavía mucha información que quizás con el tiempo, con más investigación, esas lagunas de las que nos vienes hablando durante todo el programa, Sí. pues se puedan y que bueno, esas lagunas son más de la época de la juventud y tal, porque luego lo Mm. profesional queda más huella, evidentemente. Claro. ¿no? sí, Y de sí. hecho, hablando de ello y siguiendo en esta etapa italiana de Segundo de Chomón, ahí es donde nos va a permitir enlazar, pues eso que estábamos hablando antes de por fin responder a esa pregunta. ¿Qué narices pinta Segundo de Chomón con Toy Story? Que es una película del 95, la primera, evidentemente. Bueno, creo que en Estados Unidos se estrena en el 95 y en España en el 96, me quiere sonar, pero bueno. O incluso alguna película que también se me ocurre como, bueno, me lo mencionabas tú realmente, Sí. como Pequeños Guerreros también del 98, que... Menos conocida, menos buena. Bueno, pero Con tiene el su... perdón de Joe Dante, su director, que Pero es el tiene director su de los aquel. Gremlins. Bueno, pues ¿qué relación puede tener aquí Segundo de Chomón con Toy Story? Claro, porque yo parece que, que vengo aquí a hablar de Toy Story porque me gusta Buzz Lightyear, Que también... pero tiene que también. El caso era entrar en la radio a hablar de dibujicos. Pues, ¿qué relación tiene con Toy Story Segundo de Chomón? Así, cogiéndolo un poco con pinzas. Realmente no tanto. No tanto. Pues vamos a hablar de mi película favorita, Ujú. que igual he dicho antes que el Hotel Eléctrico era mi película favorita. Bueno, pues Mm. esta también. La guerra y el sueño de Momi, de 1917. Ajá. Si quieres y hay tiempo, comento por encima Tenemos la trama. unos 5 o 6 minutos tenemos Vale. todavía de programa. Así muy rápido. Estamos en medio de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Hay Ah. un niño que tiene unos juguetes Ajá. y su padre se va a la guerra. ¿Qué pasa? Que durante la guerra el padre le escribe cartas al niño y las recibe el abuelo, ¿vale? El abuelo se las lee al niño. El niño, al escuchar las historias de la guerra, cuando se queda dormido, tiene sueños sobre la guerra. Y esos sueños los interpretan sus muñecos, que se levantan y se ponen a pelear encima de él y empiezan a montar un pifostio de ejércitos, matándose entre ellos, bombas, explosiones. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Espera, ¿en qué año estamos? ¿1917? Este también la he visto, también está entera colgada Esta en... sí que la podéis ver. También está colgada en YouTube Sí, y sí. la verdad es que es espectacular en ese sentido y sobre todo por la etapa, vuelvo Claro, a es repetir. que este señor, ¿qué pasa? Que se adelantó No. 100 años a Pixar. Y cuando estamos hablando de que está ambientada la película Primera Guerra Mundial, es que también está rodada durante la Primera Guerra Mundial. Sí, es que sí, estamos sí, hablando sí. del 17, todavía Claro, está es la que Primera Guerra Mundial, que Encima termina está en en el el 18. contexto y en Italia. Y en Que Italia, que es Italia una la primera- participante, que además cambia de bando, ahí está. Primero empieza con unos y luego termina con los otros. Dice, bueno, me voy ahora al otro Hasta bando. luego. Entonces, esto, a ver, lo que decimos de Toy Story, pues es para que veamos que una idea muy similar ya se hizo 100 años antes y la hizo Un una turolense. persona que nació en Teruel con familia de Calamocha. Sí, Ahí sí, sí. está. Que ¿Te estamos parece hablando poco? por repetir, La guerra y el sueño de Momi, ¿no? Se llama la película. La guerra Por si y el alguien la sueño quiere de Momi. buscar, que esté ahora escuchando el podcast o en la FM, en la radio, al emitir este programa, Exactamente. que esté con el móvil y diga, pues me lo voy a buscar a ver qué tal para luego verlo. Pues eso, ahí Sí. lo tenemos. Y bueno, ya llegamos, como estamos ya casi terminando el tiempo, pues llegamos ya a sus últimos años, digamos, que ¿cómo son sus últimos años después de esta etapa italiana, digamos? ¿Qué es lo que se sabe? Pues mira, siguió trabajando con Giovanni Pastrone, hizo alguna obra más suya y sobre todo las de esta época, si podemos ver alguna, como por ejemplo Lulú, de 1923, es que ya se ve incluso una mejoría bastante fuerte en el tema del stop motion. Es que es, de verdad, o sea, Ujú. parece que estoy aquí yo flipándolo con este hombre, pero es que si lo veis, es curioso que alguien de esa época hiciera esas cosas, Sí. ¿vale? Cómo se mueven los muñecos, etcétera. Entonces, Y luego incluso estaba haciendo sus pinitos también para el tema de investigando para conseguir hacer cine a color en Sí. una época tan temprana todavía, ¿no? sí, parece que sí, que también llegó a... No faltaría mucho para que llegara al color. Estamos en el 23, más o menos. Más allá del tema de lo Sí. de colorear mano a mano como se Exactamente, hacía no, ya, ¿no? O sea, color. color, de, en plan, cuando grabemos ya Sí. directamente con color. El Technicolor no tardaría mucho en llegar,
que ya Disney se encargó un poco en monopolizarlo un poco. De hecho, estamos ya en la época en la que Disney ya está con sus movidas. Disney y los hermanos Fleischer, bueno, Sí, no voy a meter con estas cosas. decimos Betty Disney, Boop. directamente Walt Disney, o sea, Disney, ya no Disney. la empresa como tal, que también, sino el personaje. Exactamente, sí, ya estaba por ahí. Entonces, es en esa época en la que en ese momento en el que él estaba investigando sobre las películas a color, en un viaje a Marruecos debió de contraer una enfermedad y en París falleció en 1929. No se sabe que era enfermedad ni nada, ¿no? No he Simplemente encontrado nada de eso, creo que no se sabe, sí. que además para toda esa... Bueno, además también lo hablábamos antes, que volviendo al tema de lo de la investigación del color, que claro, es que pues fallece antes de tiempo, pero igual se podría haber convertido en la primera persona en conseguir grabar una película, bueno, cualquier... Sí, bueno, no lo sé. No, esto es ciencia ficción, evidentemente. Están los americanos, pero estaba en ello, segundo Chomón, de nuevo pionero en otro siguiente, lo que habría sido, y al final sería otro avance, en una época en la que también se estaba avanzando en el tema de pues hacer el tema del sonido sincronizado, que llegaría en el 27, ¿no? Pero bueno, ahí hemos llegado pues al fallecimiento. Después de ese viaje, pues vuelve a París y acabará muriendo segundo Chomón en 1929. Exactamente. Que además, pues también parte de ese triste recordatorio que se le hace después, porque qué pasa con su tumba, digamos. Sí, parece que la familia en algún momento dado, esto se lo he leído a María Lorenzo, que la citaba antes, parece que llegó un momento en que no pudieron mantener la tumba de Chomón y en algún momento... París, pues, que estaría en París, enterrado en París, exactamente, ¿no? perdón, sí. Y en algún momento pues sus restos fueron a parar a una fosa común. Y se han perdido. Y se han perdido. No es típica figura así importante que Claro. luego se pueden visitar, ¿no? Que igual no Claro. es porque que no pudieran pagarla, o directamente que ya van pasando generaciones y ya está. Claro, o sea... sí. Entonces, pues bueno, es una de las causas también por las que hoy en día, pues segundo Chomón es una persona un poquito olvidada. Es verdad que ahora se está empezando a reivindicar, ¿vale? Desde hace unos poquitos años Pero... se ha hecho creo que se ha hecho una película, recuerdo. Es que no me acuerdo nunca del actor, pero creo que se hizo una película. El actor creo que era el que le pone voz al que es doblador también, que le ponía voz a Bruce Willis. No me acuerdo nunca cómo se llama este hombre, este actor. Que tiene una voz tan... que hace muchos anuncios también, pero sobre todo es la voz de Bruce Willis, ¿no? En las películas de... Me sé muchos nombres de actores de doblaje, no sé por qué, pero ahora no me acuerdo. Yo me lo sé, pero ahora... ¿Lorenzo Lamas? Puede, sí. Sí. El caso es que creo que he visto una imagen de, pues no sé si hizo un documental o una especie de película así, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero... Pues te puedes creer que no lo he visto. Y luego pues ahí, por ejemplo, en su Teruel natal tiene un instituto con su nombre y tal. También hace poco hicieron un cómic, Sí. que Coágreda, que lo conozco personalmente, que está muy guay, que te lo regalé. Me lo para un regalaste. cumpleaños, ¿verdad? Sí. Y ya de paso me lo leí. Eso son los regalos envenenados, en plan, bueno, hago regalo, pero antes de dárselo me lo leo. Ay. Pues bueno, sí que es triste pues ese tema de la pérdida, pero ha ocurrido con muchas figuras. Fíjate, Goya, por ejemplo, hablando de un personaje que no tiene nada que ver, Ajá. pero también con la tumba ha aparecido... Bueno, la cabeza no sé dónde está. Cierto, sí. El cráneo de Francisco Goya desapareció. Así, Estas hasta cosas, luego. ¿pero por qué? Cosas que, bueno, pues en el caso de segundo Chomón directamente no se sabe dónde. Bueno, no sé si aquí está la fosa común donde está, pero no sabemos qué huesos son o ni eso. No, sí. Así que, bueno. Bueno, pues ahí nos quedamos, porque nos quedamos ya sin tiempo. Vale. Pero la verdad es que, bueno, es que como habréis visto todos los oyentes, que segundo Chomón da muchísimo, porque es que fue un verdadero pionero en el mundo del cine, que es que se le debería dar muchísimo más reconocimiento del que ya tiene, que al final, pues, lo he dicho, se le va consiguiendo, pero demasiado poco para, al menos en mi opinión, ¿no? Para todo lo que aportó al séptimo arte, que al final, pues es uno de nuestros mayores entretenimientos y también una de las mayores expresiones del arte también, al final, es arte cinematográfico, ¿no? Así que bueno, pues nada, Ángel Lana, ha sido un auténtico placer haberte tenido en esta ocasión, bueno, con la primera vez que has estado. Yo creo que podremos hacer en el futuro nuevas intervenciones si te apetece. Estás invitado, por supuesto que sí. Y espero que lo hayas pasado bien hablando de segundo Chomón aquí en nuestros micrófonos. Muchas gracias, Sergio. Pues nada, ha sido un placer, como decía, espero que os haya gustado tanto el programa como a mí me ha encantado hacerlo, la verdad, y además hemos salido un poco de todo de nuestro tercio de guerras, de reyes y tal, o de cosas también a veces más contemporáneas, en este caso contemporánea, pero en el mundo del cine, así que ya sabéis que si os habéis perdido, por supuesto, como siempre os digo, algún episodio, pues lo podéis escuchar siempre en podcast, que lo encontráis, como ya sabéis, en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com o en las plataformas que siempre os menciono, que son iVoox, Spotify, Apple Podcast y también en nuestro canal de Historia de Aragón en YouTube. Y por supuesto, lo podéis escuchar cada sábado estos programas en la FM de Aragón Radio a partir de las 3 de la tarde.
En la técnica hemos tenido a Carlos Oyarzábal y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia en Aragón Radio. Cruzar los bosques, andar los prados, subir a puerto a ver el rebaño, vencer la montaña, mirar abajo, soñar con lo que al hombre le cautivó hace tanto. Campanas, seños, a fiesta en Ayerbe, mozos de Otal, mozas de Cenarbe. Vivir en la Saosa por más de un año, bajar en Navata por donde mediano. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimañaca al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Brier, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual.